Kenny siempre soñó con ser un héroe de la medicina. Cuando recibió la carta para unirse a un prestigioso centro de investigación en Harbin, no lo dudó ni un segundo. Le prometieron que trabajaría en vacunas para salvar a miles de soldados del Imperio. Sin embargo, el aire gélido de Manchuria parecía susurrar una advertencia que él no pudo escuchar a tiempo. Pero, ¿qué encontraría realmente tras aquellos muros de hormigón? Lo que Kenny no sabía era que estaba a punto de entrar en el rincón más oscuro de la humanidad, un lugar donde la ciencia olvidó la piedad. Aquí comienza su descenso a los infiernos en el laboratorio de las sombras. Al bajar del tren, el paisaje era desolador. La instalación de Pinfan se alzaba como una fortaleza inexpugnable, rodeada de alambres de espino y patrullas que no sonreían jamás. A Kenny le sorprendió el silencio sepulcral que dominaba los pasillos. Si aquello era un laboratorio de vacunas, ¿por qué había tantos guardias armados custodiando cada puerta? Sus nuevos colegas se movían con una eficiencia mecánica casi inhumana. Nadie hablaba de pacientes, sino de logística. Nadie mencionaba la cura, sino la resistencia. El joven científico fue asignado al pabellón especial bajo las órdenes del Dr. Easy, un hombre cuya mirada parecía atravesar la carne y llegar directo a los secretos más profundos. En su primera noche, Kenny escuchó un grito que no pudo identificar. No era el sonido de un animal, era algo mucho más desgarrador. Pero ante su pregunta, la respuesta fue siempre la misma: el silencio absoluto de sus superiores. La pregunta que lo atormentaba era inevitable. ¿A qué tipo de lugar lo habían enviado realmente? Pronto descubriría que las respuestas eran más aterradoras que el propio silencio. La verdad se reveló una mañana de martes, de la forma más casual y cruel imaginable. Kenny fue convocado para asistir en un experimento de resistencia al frío. Al entrar en la sala, sus ojos no pudieron creer lo que veían. No había tubos de ensayo ni cultivos de bacterias sobre la mesa. Había personas encadenadas. Sus colegas se referían a ellos como Maruta, que literalmente significa troncos de madera. Para el alto mando, aquellas personas ya no eran seres humanos, sino simple material desechable para la ciencia. Kenny sintió que el estómago se le revolvía mientras veía cómo anotaban datos sobre el sufrimiento ajeno con la misma frialdad con la que se registra el clima. La ética que había estudiado en la universidad se desmoronaba ante sus ojos. Intentó objetar, pero la mirada de su superior fue una sentencia clara. En la unidad 731, la duda era una traición. La presión para participar comenzó de inmediato. Es por el bien mayor, le decían, pero ¿puede el progreso justificarse con la agonía de un inocente? Kenny comprendió que ya no era un médico. Se había convertido en un observador del abismo. Lo más inquietante no eran solo los actos, sino la normalidad con la que se cometían. Kenji observaba cómo hombres que por la noche escribían cartas amorosas a sus familias, por la mañana diseñaban armas biológicas letales. El fanatismo había creado un escudo de cristal alrededor de sus conciencias. La jerarquía era absoluta, y el Dr. Ishii era el dios de ese microcosmos oscuro. Bajo su mando, la curiosidad científica se había transformado en un hambre insaciable de poder. Se celebraban banquetes mientras a pocos metros se decidía quién viviría un día más. Kenji intentaba pasar desapercibido, fingiendo una obediencia que ya no sentía. Pero el sistema estaba diseñado para absorberlo todo. Cada vez que intentaba apartar la mirada, un oficial le recordaba su deber hacia el imperio. La deshumanización no solo afectaba a los prisioneros, también estaba devorando el alma de los verdugos. El joven científico se dio cuenta de que si no escapaba pronto, el laboratorio terminaría por borrar cada rastro de su propia humanidad. Pero, ¿cómo escapar de una fortaleza que vigila incluso tus pensamientos? El miedo era ahora su única compañía constante. El momento que Kenji más temía finalmente llegó. Le entregaron un escalpelo y le ordenaron proceder. Frente a él, los ojos de un joven de su misma edad le suplicaban un milagro que no iba a ocurrir. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Podía obedecer y salvar su vida, o negarse y convertirse en el siguiente tronco del inventario. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Kenji miró sus manos y, por primera vez, las vio manchadas de una sangre que aún no había derramado.
Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió definitivamente. No era solo miedo, era una náusea existencial que le devolvió la claridad. Comprendió que morir como un ser humano era preferible a vivir como un monstruo. Sin embargo, no eligió la muerte inmediata. Eligió el riesgo de la verdad. Esa noche, mientras el complejo dormía bajo una falsa paz, Kenji comenzó a recolectar pruebas, notas, fotografías descartadas, testimonios de la infamia. Sabía que si lo descubrían, su destino sería el más cruel de todos. Pero podía permitir que el mundo ignorara lo que ocurría en las sombras de Harbin. La huida fue un baile desesperado con la muerte. Aprovechando una tormenta de nieve que cegaba a los centinelas, Kenji se deslizó por un conducto de ventilación que conocía por sus guardias nocturnas. Llevaba consigo un diario oculto entre sus ropas, el peso de 1000 almas sobre su pecho. Cada paso sobre la nieve crujiente sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Logró llegar a la frontera, ocultándose en trenes de carga y viviendo del miedo y la adrenalina. Su objetivo era claro: llegar a un lugar donde su voz pudiera ser escuchada antes de que los agentes del Imperio lo silenciaran para siempre. Logró salir de Manchuria, pero el laboratorio nunca lo abandonó del todo. Las pesadillas lo perseguirían por el resto de sus días. Kenji intentó alertar a las autoridades internacionales, pero se encontró con un muro de escepticismo y conveniencia política. La ciencia sin conciencia había dejado una herida abierta en la historia. Al final, se dio cuenta de que su mayor castigo no era la persecución, sino el recuerdo eterno de lo que vio. La pregunta es: ¿aprenderá el mundo la lección antes de que las sombras vuelvan a alzarse? La historia de Kenji nos recuerda que el conocimiento es un arma de doble filo. Cuando la ciencia se desprende de la humanidad, el resultado es siempre la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los archivos más profundos del abismo. Si este relato te ha impactado, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo nos permite seguir explorando la verdad. Nos vemos en la próxima sombra.